Arratsaldeon. Asteragoaz gaurko ekitaldia. Ez da ohiko izan gure artean liburuak aurkeztea, edo kasu honetan bai liburua da, argazki liburu bat da. Honako ekintzarik ez ditugu askorik egin, egizan lehenengo izango da hau liburuak bai, baina eta bueno, berria danez, berrikuntzakin dator. Osea, musika ere ez dugu sarritan izan gela honetan, baina bueno, azkenengo hitzaldia izan genuen, beste liburu baten aurkezpena izan zen, eta kasu honetan kantu gregorianuak izan genituen, gaur ez dira gregorianuak, baina bueno, orduan entzun genuen lez handik datorren musika danez gaur egun nukua, bueno, lotura badute. Bueno, kontua da, gaur aurkeztuko dugula, marrazki liburu bat, Amaia Ballesterosek marraztutako liburu bat, eta Navarralden idea dan liburu bat. Beste antzeko liburu batzun multzuan datorren liburu bata, gugana josuten, laguntza eske, ea guri interesatzen zitzaigun proiektu honetan sartzia, eta, baietzera baki genduen, eta hor sartu ginen. Eta horren aurkezpenera gatoz gaur. Bakigu guztala ekaina ez daizeten sasorik aproposena liburuak aurkezteko, eta ganera gaur dago egun eguraldiarekin, akaso, nik izango nuke hemen, ondartza baino beto gaudela, freskuo gauzelako, baina alandabe, bate baino gehiago nahi izango zuen gaur, ondartzara joan, ganera gaur guztiotazten dela baino denboraldia eta. Baina, etorrezarien hori eskerrik asko, eta nik uste dut etxatzuela damutuko etortzia, gauzak ikasiko ditugulako. Decía que no es muy habitual en esta sala presentar libros. Sí, se han presentado bastantes, pero desde luego libros como el que vamos a presentar hoy, libros con dibujitos, vamos a decir, que no entiendo mucho de estos temas de cómics, o si es un libro ilustrado, o si es un cómic, ya nos explicará la autora. Es seguramente la primera vez. Decía que los de Navarralde pues llamaron a nuestra puerta ya hace unos meses para involucrarnos en este proyecto. Decidimos aportar nuestro granito de arena y hoy pues presentamos este libro, Amaiur, que como sabéis viene por la razón de que hace 500 años que cayó Amaiur, el castillo de Amaiur en manos de Castilla, y con él pues desapareció la última resistencia armada navarra del último, de los navarros, y fue incorporado por lo menos la Baja Navarra a Castilla. Entendemos que, en los proyectos que se han desarrollado en Amaiur hemos también colaborado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi en la exposición que se inaugurará ahora, me parece que es dentro de muy poco, en Amaiur, con objetos relacionados con Amaiur que conservamos en el archivo y en nuestro museo. Y nosotros enmarcamos esto como un ejercicio más de memoria. Esta semana tenemos un montón de actividades. Hoy mismo, en estos momentos, se estaba desarrollando cerca aquí un homenaje al último alcalde republicano de Bilbao, a Ernesto Erkoreka. En la biblioteca foral había una conferencia de Xabier Irujo y de Joseba Aguerascuénaga sobre bombardeos en Vizcaya. Este fin de semana en Bermeo se conmemorará la batalla de Machichaco. El domingo tenemos en Archanda el acto que se hace todos los años en homenaje a los gudaris y milicianos que cayeron en la defensa de Bilbao. En todos ellos de alguna manera estamos presentes, porque entendemos que nuestra labor también es hacer memoria, y como memoria también entendemos que es lo del Castillo de Amaiur, pues nosotros nos apuntamos a esto también. Como no me corresponde hablar mucho a mí, sino hacer de presentación o de cicerone de entrada,
primero voy a presentaros a, esta conferencia charla de esta tarde tendrá varias partes. Por una parte, Aingeru Gorrotxategi nos cantará una canción para empezar. Luego veremos un pequeño vídeo relacionado con el cómic, con el libro ilustrado. No sé, Amaia nos dirá cómo debemos referirnos al libro. Más adelante Ángel Recalde nos hablará también del libro y de Navarralde y de sus actividades, y finalmente Amaia Ballesteros nos hablará más en concreto de su labor en la publicación. Ya digo que como lo mío no es en este tema más que presentar, le quiero dar pues a Aingeru paso para que nos deleite con su canción. Eskerrik asko. Zein auskorra den herri baten ametsa, eta zein irmoa bere borondatea. Zelaian garaituek ez zuten amoreman, aukera baten bila azkena izan daitekena. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari lehialei betiko argian. Eun bat lagun, zazpi zaldun, jakue belatz medrano aurrean. Amaiurko gaztelua berreskuratu eta etxai armadaren zain emeki gotortu dira. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari lehialei betiko argia. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari lehialei betiko argia. Eskerrik asko Aingeru, kantatzeagatik, eta bideo hau berak egin digu, eta balio digu pixkat sartzeagatik gai honekin, ez? Lehendabizi eskerrik asko zuri, baina baita ere Iñakiri eta Sabino Arana Fundazioko lagunei,
eta Amaia noski, baina Iñakik hasieran esan duen moduan, proiektu hau gauzatzen hasi ginenean, saiatu ginen, pentsatu genuen, nola gauzatu, nola egin, baina baita ere nola zabaldu. Eta, jo genuen hemengo lagunei, Sabino Arana Fundazioko lagunei, proposatu genien, olako elkarrizketa izan genuen, proiektu azaldu eta hori, eta oso harrera ona, eta eskertzekoa da, eta horri esker hemen gaude, eta ikusten duzue honen emaitza, oso pozik gaude. Nik esango nuke hasteko, hau pixka kokatzeko, Navarralde aldetik, aurten dela memoria aldetik Amaiurren urtea, es el año de Amaiur. Gauza asko daude, baina memoria aldetik Amaiur dago gure hortz mugan edo ez dakit nola esan, baina gure memorian, batek historialari batek esaten zuen moduan, somos memoria o no somos nada. Ez naiz etorri gaur teorizatzea, gaur etorria ideia honekin, Amaiur aurkeztea. Esango nuke honen zergatia edo komiki honen zentzua dala, aurten gauza asko egingo dira, egin direlako, hor daudelako hor gure inguruan, eta guk ikusi ditugu, eta egin ditugu, bideoklipak, liburuak, mobilizazioak, bilerak, ekitaldiak, kontzertoak eta hori. Baina askotan gure herrian daukagu sensazio bat, eta gu memorian aritzen garenok, ze puntoraino ezaguna dan gaia, Amaiurko gertaera, ze gertatu zen, ze puntoraino ezagutzen dugu han gertatu zena, eta ze garrantzia dauka gure herrirako, Eta horregatik egin dugu komiki hau, eta horregatik jarri ginen harremanetan Amaiarekin, eta proposatu genion, hau egia. Helburua oso garbi da, kontatzeko, historia kontatzeko, jakiteko, zabaltzeko, divulgatzeko jenden artean, han gertatu zena, eta gero horren gainean, debatitu dezakegu, baloratu dezakegu, eman dezakegu behar duen balorea edo simbolismoa, baina behintzat ezagutzen dugu. Bestela, askotan, gure herrian dauzkagu referentzia asko, el rey tal, las brujas de Zugarramurdi, ez dakizein, baina ez dakigu realmente zer dagon hor, atzean, zer gertatu zen. Digo que, en primer lugar, quería manifestar el agradecimiento a la Fundación Sabino Arana, que nos ha dado muchas facilidades, no solo con el proyecto, sino también a la hora de divulgarlo y de empujarlo, ¿no? Entonces, eso lo hemos hablado, pero que quede público también este agradecimiento. Quería decir que desde Navarralde, que llevamos unos cuantos años trabajando el tema de la memoria histórica del país, hasta cierto punto un tema que nos constituye y que nos ofrece un capital de futuro, y que no pienso teorizar, ahora no he venido a hablar de memoria, sino lo que quería decir es que este es el año de Amaiur. Entre los referentes que tenemos, es el 500 aniversario de la batalla, de la toma del castillo de Amaiur. Detrás hay una historia, es una historia más amplia, hay una batalla anterior que es la de Noain, un año antes. Noain se pierde, los que escapan de Noain, unos se dirigen a las montañas, apenas unas semanas después toman Amaiur y durante 10 meses mantienen en jaque al ejército castellano. O sea, que no es solo la toma del castillo, sino que realmente hay una resistencia, una lucha de 10 meses en los que hay lo que hoy diríamos una especie de foco guerrillero que desde las almenas de Amaiur pues les permite desafiar al poder del ejército castellano, ¿no? Es una lucha épica, muy pocos contra muchos, una voluntad de resistencia. El caso es que esta referencia ha pasado a la historia y además tiene su lógica, que el otro día le hicimos una entrevista a Xavier Irujo para un documental que estamos preparando y dijo unas ideas muy interesantes y que estoy utilizando en este tipo de presentaciones y de entrevistas, ¿no? Y lo que dijo es que, que Amaiur ha pasado a la historia como el símbolo de la resistencia navarra. Y cuando piensas eso, pues piensas, pues la lucha, qué valor y tal. No, quien puso el nombre, quien le puso la etiqueta de la resistencia navarra fue el ejército castellano. Porque cuando los destrozaron, cuando consiguieron vencerles, dijeron, hemos acabado con la resistencia navarra. Tenían muy claro que esa era la resistencia navarra. Y entonces ha pasado la historia ya codificado desde ese punto de vista y efectivamente fue la resistencia navarra. Es un símbolo de resistencia y de la dureza de las condiciones en las que los navarros se resistieron a la conquista.
Es también, hay que pensar, os lo digo como dato, que en el castillo, en el momento del ataque apenas había entre 100 y 200 personas, 200 soldados como mucho. Y los que se echaron encima fueron entre 10 y 12.000 soldados, entre castellanos viejos, se dice explícitamente, y beamonteses. Los beamonteses eran navarros y los castellanos no se fiaban de ellos, o sea que los utilizaban para acarrear burros y cargas y impedimenta, pero a la guerra iban los castellanos. Entonces, 100, 200 hombres contra 12.000, creo que tiene un valor simbólico, pues tiene pues eso, lo que conocemos también de la Biblia, de David y Goliat y ese tipo de casos, ¿no? Pero también ha pasado a la historia como la referencia de la defensa de la independencia. Los navarros que estaban allí no tenían una idea, digamos, heroica o una idea metafísica o una idea ideológica, por decirlo de alguna manera. Lo que tenían estaban defendiendo su país, estaban defendiendo su modo de vida, sus costumbres, sus familias, incluso su lengua, estaban defendiendo Navarra, era lo suyo, era el estado independiente que tenían. Hoy en día hemos perdido esa perspectiva, pero en aquella época Navarra era un estado que venía de 800, 700 años atrás. Tenemos que remontarnos al reino de Pamplona, etc. O sea, que estaba muy asentado y que para ellos era lo natural, era su modo de vida, era su gente, era su mundo. Entonces estos luchaban por su independencia, por la independencia de un reino, que era la independencia de un reino que era de los vascones, de todo nuestro pueblo, ¿no? Para nosotros eso también tiene un valor. Xavier Irujo, ya os digo que el otro día dijo cosas muy interesantes, añadía un punto en el que yo no había caído, que era que Amaiur también era un símbolo de territorialidad, porque hoy en día estamos muy fragmentados, estamos muy divididos en territorios, provincias, comunidades autónomas y tal, y sin embargo en Amaiur lucharon navarros de todos los territorios, sobre todo lucharon Víctor de Mauleón, Miguel de Jasso, que eran de la Baja Navarra, Jaime Velá de Medrano, que él era de la Alta Navarra, él era creo que era de Gusquitza, donde estaba su familia, pero su madre era también, o sea, en aquella época no había distinción, su madre era de la casa de Echausía, lo que hoy conocemos, era de la casa de Echausía, de Baigorri. Es decir, hoy estamos de alguna manera rotos territorialmente, pero en aquella época no. En aquella época la unidad territorial de esa Navarra, otra parte, estábamos fuera ya para entonces, guipuzcoanos, vizcaínos y tal, ya unos siglos antes nos habían separado del tronco, pero allí sí que había una sensación de unidad territorial, de defender todos el país, al margen de que unos fueran de un sitio o de otro. Bueno, ese tipo de símbolos, de simbología, es lo que de alguna manera le da valor a Amaiur, y es lo que queríamos de alguna manera, pues eso, ¿no? Ponerlo de manifiesto. Y como os he dicho antes en euskera, nosotros que trabajamos en estos campos siempre nos queda la duda hasta qué punto la gente sabe de qué hablamos. Tenemos una referencia de las brujas de Zugarramurdi, hemos oído hablar de Neko Aritza, incluso, bueno, yo creo que lo de Guernica está más trabajado, pero muchas veces de este tipo de referentes que tenemos en nuestro pueblo no tenemos un conocimiento cabal, no nos enseñan nuestra historia. Mi hijo no estudia en la Ikastola porque el currículum es otro, no se trabaja, no se estudia la historia del país porque estamos en otros países, ¿no? Unos en el norte, otros aquí en el sur. Y entonces, pues los que trabajamos en este campo, pues nos empañamos o por lo menos queremos que cuando hablemos de estos valores, de estos simbolismos, de estas referencias que hay en estos hitos de nuestra historia, queremos que por lo menos sepamos a qué se refieren, qué pasó en Amaiur. Y entonces para eso ese es el encargo que le hicimos a Amaya. Vamos a explicarlo. Y ella me dijo, pero no sé qué, bueno, pues ya lo haremos a medias. La verdad es que ha hecho una obra magnífica, igual me he extendido un poco en la explicación, pero quería que lo tuvierais claro. Y ella ha hecho no sé, a mí me recuerda de otra manera, porque lo hablamos en su día, detrás de esto hay una idea que es la de la Guaseta, que aparece, el poema aparece en la página final. El arte le da fuerza, le da emoción, le da una carga añadida a este tipo de referentes simbólicos, ¿no? Y era lo que yo esperaba de esta obra, que también es hasta cierto punto también es artística, hasta cierto punto no, es totalmente artística. Y efectivamente yo creo que lo ha hecho muy bien, le ha dado un tono, bueno, muy épico, a la vez relativamente ligero, muy masculino, que eso también ya le decía. El hecho es así, el hecho es una batalla muy militar, muy de batallitas, de hazañas bélicas, pero le ha dado yo creo que una dimensión
por un lado documental, mirad lo que es el castillo, esto está documentado, no se lo ha inventado, lo ha hecho muy bien, pero no se lo ha inventado, ha reconstruido en base a toda la investigación que ha hecho Aranzadi, que ha hecho Pello Monteano y que ha hecho otra gente, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de los trajes, las armaduras, las armas, pero luego la expresividad, la secuencia, la acción. Yo creo que aquí hay una literatura, una narratividad muy potente y eso ya se lo debemos exclusivamente a ella. Y no quiero decir más, le dejo la palabra a Amaya. Ya, sí. Bueno, kaixo arratsaldeon, Amaia Ballesteros naiz. Eta, bueno, Angelek esan du guztia ja. Trapagarango ilustratzaile eta komikilaria naiz. Eta, bueno, nire estudioan sormen lanak diseinatzen ditut, komikiak, liburuak, diseinuak, batez ere. Eta, bueno, kasu honetan hemen daukagu, el libro de dibujitos. Komikia, Amaiurren komikia, Amaiur Gaztelu Baltza. Duela 500 urte Gaztelako inbazioaren aurka emandako Nafar erresistentziaren historia kontatzen duena, ezta? Konkretuki 1522an. Amaiurren historioa komikiaren hizkuntzara bideratzeko niretzat nahiko erraza izan zen. Batez ere, historia hau oso jarraian gertatzen delako, epikoa delako, dana zuzenean gertatzen da, akzioz beteta dagoelako, eta, bueno, batez ere oinarritu gara komikian, Amaiurreko defentsaile baten gutunean, bueno, kontatzen zuena, ez? Pizkat, bueno, nasaten da, asmatu dugu zerbait, baina, bueno, komikiaren aria pizkanaka hurbiltzen, nola kontatzen digu, pizkanaka nola hurbiltzen diren Amaiurrera gaztelarren inbazioa, zeintzuk ziren haien armak, zenbat kainoi, zenbat saldun, zenbat soldadu, ez? Eta nortxu ziren bakoitza, batzuk behamondarrak, besteak agramondarrak, ez? Eta, bueno, eta zein zituzten bakoitzak haien aliatuak. Eta, bueno, guzti horrekin saltsa handi bat egin dugu, eta, bueno, pertsonai nagusiak, adibidez, Amaiurreko alkaidea, Jaime Vela de Medrano, honek ez dauka historian zehar ez da asko agertzen. Orduan nahi nuen bizitza pizka bat ematea komikian. Agertzea, bueno, haren irudia pizka bat asmatu dut, baina, bueno, gutxi gora bera horrelako izango zen. Bigotea, barba eta kaskoa, ez? Eta zer gehiago, bueno, Gaztelarren aldetik, Mirandako kontea, izango zen komikiaren maltsurra, komikien artean, ezta? Eta gero, narratzailea esan duguna, Mikel de Jaso, izango zen, hori, agertzen dena defentsailea, bueno, bere gutunak agertu zirela hor, gero agertu zituztela gutunak, ez? Gazteluan, eta gero haien historioa ezagutu dugula. Batailak eta gatazkien eszenak marrasteko, dinamismoa bilatzen hasi naiz. Bueno, imaginatu ditut, Gaztelua, Angelek esan duen bezala, induzketak, nork egin zituen, induzketak? Arantzadik induzketan oinarritu naiz, bozetoak egiteko, eta irudia, azkenean, hau da Gaztelua. Nik horrela imaginatzen dut, eta gutxi gora bera, dirudienez horrelakoa izan zen. Eta, barneko dokumentazioa, komikiaren historia egiteko dokumentazioa, Pello Monteanoren liburutik atera dut. Irakurri nuen, guztiz menpape bien de la historia, eta gainera gauza asko ikasi ditut. Azkenean, historian ez ditu, lo que no nos explican en la ikastola y tal, aparece de alguna forma en el libro de Monteano, y yo lo he trasladado también aquí al libro. Al cómic. Bueno, luego hablando un poco ya, paso al castellano, hablando un poquito ya sobre el colorido del cómic, pues he querido seguir un poco la línea de Navarralde, que sus anteriores cómics son en duotono, y bueno, pues también he querido hacer las páginas interiores en azul y utilizando azules y negros,
Y ya en la portada pues me he explayado un poquito más, con más colorido, algo más, buscando algo más contundente, más que tenga un poquito más de fuerza, que simbolice la batalla, ¿no? Y bueno, también he querido destacar la puerta de Amaiur, que todavía se conserva. La puerta, creo que está en el palacio Jaunzarrea, que todavía se mantiene allí, está un poco, pues bueno, le faltan remaches y tal, pero bueno, más o menos es lo que quería destacar, que aún sigue en pie, ¿no? ¿Y qué más puedo decir que no hayas dicho ya, Ángel? Bueno, pues que con los cómics históricos, pues yo pretendo que todas estas historias no caigan en el olvido, ¿no? Es una forma de acercar a la gente, tanto jóvenes como mayores, acercarnos a la historia pasada, a nuestra memoria, y que de alguna forma pues no se pierda. Y no sé si tenéis alguna pregunta, que lo de dibujar sí, pero lo de hablar me cuesta más. Bai, galdetu. Bai. Bai, baina eske ez dakit Nafarroa, osea, esan nahi dut, Amaiurren izan zen. Bueno, Euskal Herria da, ezta? Eta hau Euskal Herria da, ezta? Bueno, orduan, nik ez diot ikusten, hori da, ez dakit, lekuko keriekin ez nago bat ere ados. Eta ez dakit, hori galder hori niri burutik pasatu ere zaitegi. O sea, quiero decir que esto ocurriera en Navarra, pero bueno, pero ocurrió en nuestro país. Entonces, si ocurrió en nuestro país, y aunque hubiera ocurrido en Manchuria, no sé, esto se puede hablar de todo. Y es que, no sé, quiero decir que esta pregunta me coge bastante bai, lekuz kanpo. Esto baten... A ver, por supuesto que cualquiera puede opinar lo que le dé la gana, pero es que una cosa, o sea, que es de nuestra historia, porque ocurriera en Navarra y porque aquello era el reino de Navarra y porque en aquella época, pues, esta parte del País Vasco o de Euskadi o de Baskonia o como le queramos llamar, no perteneciera a Navarra, pues, no sé, no le veo. La verdad, parkatu, igual no me estoy explicando bien, pero esto topaten zenturik egizan. Gracias por la charla, o sea, muy interesante. Yo siempre he entendido, a ver si podéis explicar un poco, como que la cuna del País Vasco surgió en Navarra y luego ya después con el reino de Navarra
Navarra, aquí había señores feudales, no sé qué y todo eso, entonces pues ya se expandió y luego ya al final pues hemos quedado como estamos ahora, claro. Navarra separado, el otro igual y así quedan las cosas. Pero Navarra no se ha separado por un referéndum que ha habido allí. Eso lo ha separado el gobierno español. Hay que decirlo bien claro y con letras grandes. Que del sur de Navarra sean castellanos, bueno, pero de Pamplona para arriba son vascos, pero de pura cepa. Si podéis explicar un poco eso. Bueno, hoy veníamos con otra parte de la historia, pero bueno, si quieres muy brevemente, porque si no nos podemos ir. Yo creo que no, que es a la inversa. La cuna no es Navarra. Yo creo que es a la inversa. El origen de Baskonia es mucho más amplio y lo que pasa es que hemos ido perdiendo territorio. O sea, no hay más que ver al norte que, o sea, las lápidas con inscripciones vascas y tal llegan hasta el Garona. En el libro, no sé si habéis leído el libro de Julio César, en el que habla de la guerra de las Galias. Empieza con eso. En lo que nosotros entendemos por la Galia hay 3 pueblos: los belgas, los galos propiamente dichos y los aquitanos. Los aquitanos son Aquitania es lengua vasca, aquitana, etcétera, ¿no? O sea, ya nos identificaban desde entonces y llegaban hasta abajo. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, bueno, hay una frase de un rey navarro que dice: ¿cómo es? Utrinque roditur, por todas partes nos roen. Nos han ido comiendo. Primero Carlomagno nos quitó Aquitania, y luego perdimos la Bureba, tal. Vizcaya también fue separada, luego Guipúzcoa, el Duranguesao y Álava. Y al final pues nos hemos quedado eso, en lo que estamos hoy en día, que estamos pues muy divididos, muy separados. Hombre, yo creo que también una de las intenciones nuestras dentro de esto es precisamente que recuperemos lo que ha dicho antes Iñaki, que es decir, esta es nuestra historia, es nuestro pueblo es uno, es Baskonia. Le podemos llamar, en su época ha tenido Navarra, este debate lo hemos tenido, los nombres, pues nosotros apostamos por Navarra, otros apuestan por no sé qué. Yo creo que estos son divagaciones que a mí me parecen perfectamente lícitas, pero lo que tengo muy claro es que el nombre de nuestro país, sea Euskadi, sea Euskal Herria, sea Navarra, sea Baskonia, lo decidirá el que tenga la oportunidad. Es decir, que en el futuro, cuando sean independientes, cuando lo consigan, porque yo no sé si nosotros vamos a llegar a eso, pero en el momento que puedan, seguro que se sacan oye, como si alguien dijo la nueva Fenicia, pues muy bien, si conseguimos eso, pues ahí estará. Yo creo que esos son debates un poco, bueno, que están un poco fuera de lugar, pero espero no haberme extendido demasiado porque hemos venido con este tema. Bai. Arratsaldeon. Nik ondo ikusten dute, zuk ez tozu ondo ikusi honen preguntea baina. Nik ondo ikusten dut hori preguntea. Ze era horretara ulertuko garala uste dut danon artean. Yo creo que la pregunta está bien hecha porque hay un confusionismo, hay un localismo excesivo, entonces la pregunta es buena. Otra cosa es la respuesta que había que dar. Yo fui miembro de Udalbiltza y estuvimos, Udalbide, estuvimos en Amaiur y estuvimos y llevamos pues una misión un poco de realmente considerar que aquello era importante para Navarra y también para todo Euskadi. Euskal Herria, lo que se quiera llamar. He visto que coincidí una vez con el antiguo Lehendakari en Pamplona, que estaba dando una charla sobre todo a los de Navarrarte, que yo no sé, muchos, por lo menos algún amigo yo tuve allí que estaba escuchando y me contó un poco, o sea que hemos ido desde aquí, también hemos ido a Navarra pensando siempre en que somos comunes. Yo justamente lo que creo es que tanto aquí como allí, como en todos los sitios, esto se debe extender. Y lo de las Icastolas y demás que hemos dicho, pues no está metido todavía, no está metido en este tema. Yo estuve de alcalde en Munguía cuando en la Hueseta, al 2005,
y me enteré gracias a la Guacheta que tiene unos versos fabulosos y sobre Amaiur. Y en Munguía se dio gracias a Sabino Arana y en un estudio de Sabino Arana, en la zona de Munguía se ganó al que entonces mandaba en todo Euskadi y toda la zona esta. Incluso yo creo que pues el don Diego de Bilbao y compañía, los de Aro, quedaron allí porque se juntaron todos, incluso los que se estaban pegando aquí en Vizcaya y parte de Guipúzcoa y demás, se estaban pegando, se unieron para hacer frente a este, ¿no? al aro, ¿no? A uno de los aros. Entonces yo entiendo que, bueno, pues esto viene bien que se haga en todos los sitios. Besterik, luzetu esto tengo, eskerrik asko. Yo creo que he respondido en ese sentido. O sea, que aquí se hable de Navarra y que en Tafalla se hable de... yo soy el Lequeitio, que hablen de la pesca de la anchoa en Lequeitio, a mí me parece la cosa más lícita del mundo. Es que yo he dicho eso, no he dicho lo contrario. O sea, yo creo que lo que decías tú era lo contrario, ¿no? Que siendo esto un tema navarro, ¿cómo se presentaba en Bilbao? A mí me parece la cosa más natural del mundo. Bueno, yo haré una pregunta que genera menos debate. Y bueno, Maya, quería preguntarte cómo te contactaron o cómo llegó a ti toda esta propuesta para contar la historia. Ya está. Bueno, la verdad es que fui yo. Llamé yo a la editorial a ver si podíamos hacer algún cómic y tal. Y me dijo, pues es que es el 500 aniversario de la batalla de Amaiur. Y me pareció una idea estupenda de dibujar, de ilustrar y bueno, pues me puse a ello. Pero sí, pues la idea partió, bueno, yo contacté con Navarralde, sí. Vale. ¿Y cuánto tiempo más o menos estuviste trabajando en el cómic? Pues unos 3 o 4 meses, yo creo, sí, 3 o 4 meses. ¿Fue difícil igual condensar ese hecho histórico tan importante en el cómic o más bien fue fácil? Bueno, yo creo que ha sido relativamente fácil porque, como he comentado antes, es una historia muy épica, el hilo conductor es muy seguido, ¿no? Todo lo que sucede. Entonces, no hay entresijos detrás, no hay una historia detrás de la historia, o sea, simplemente es la batalla lo que hablamos aquí. Entonces, bueno, quizá la dificultad ha sido, bueno, pues los personajes en sí, las armaduras, cañones, caballos, todo eso me lo he tenido que estudiar un poquito. Pero bueno, buscar información y, como decía, pues gracias al libro de Pello Monteano, pues me he enterado hasta de cosas que ni sabía yo. Y nada, bueno, por último, que soy muy pesada, no sé. Que con que quisiera que se quedara la gente cuando leyera el cómic, bueno, más allá de saber de este hecho histórico que merece que se recuerde y que se conmemore, pero bueno, más allá de eso, con que quisiera que se quedara el público. Bueno, pues un poco con la resistencia navarra, ¿no? O sea, para buscar su libertad, algo así. Queda también muy pomposo igual, ¿no? Pero bueno. Queda perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros infinitamente este trabajo, ponerte cara a Ángel Recalde, porque tengo textos de Navarralde y textos tuyos, con lo cual pues me ayuda a comprender más. Y diría una cosa que solo quiero matizar: podemos estar divididos por comunidades, por circunscripciones, por una frontera. Podemos ser un territorio más pequeñito de lo que
pudiéramos haber sido hace 500 años, 1000. Pero hoy en día, el que cuestione que una historia como la de Amaiur no nos corresponde a todos los que tengamos un mínimo de identidad nacional vascona, es no aterrizar. Aquí el que divide es el poder político, el que divide es otro, el que une es cultural, es espiritual, es emocional, es cultural. Y esto es lo que hacéis vosotros. El resto no entra en este debate. Para mí, perdonadme si me equivoco, pero la identidad vascona, para los que tenemos un poco de emoción, de lectura, de preocuparnos, de haber visitado Amaiur más de 5, 10 o 15 veces, incluso con la última recuperación que se ha hecho del entorno de lo que fue el castillo, que es muy bonita, es reencontrarnos con la emoción de pertenecer a una misma raíz. Seamos vizcaínos, guipuzcoanos, etc. Mira izquierda. José Mari, yo creo que está respondida el comentario, o sea que, José Mari. Dice la pregunta: hace unos pocos años hubo un debate sobre dos historiadores sobre la batalla de Amaiur. ¿Podéis concretar las evidencias históricas que avalan a uno y a otro en sus tesis históricas? ¿Qué actos se preparan para el, no sé, me parece 19 de julio? Ángel. A ver, antes ha salido un tema, cuando dices qué datos avalan una postura u otra. A ver, me remitiría a un par de hechos históricos. Uno, detrás de esto hay lo que hemos dicho, hay una simbología y claro, unos interpretan esa simbología de una manera y otros de otra. Y me remitiría a un hecho muy concreto. Al hilo de Amaiur, la Comisión de Monumentos de Navarra erigió un monumento allí, ¿no? en el lugar del castillo. Y unos años más tarde, muy pocos años, creo que exactamente 9 años más tarde, lo volaron en el 1931. Yo creo que lo levantaron en el 22 y en el 31 lo volaron. Alrededor de eso no solo es que había un debate, es que había mucha mala intención, había una querella cainita. El que proponía una postura era Víctor Pradera, que os sonará, era del lado, seguro que Iñaki Anasardi me puede ilustrar mejor que yo a él. Bueno, digamos que ahí había una vía muy española, muy derechista, y que estaba en contra del significado de esto, ¿no? Consideraban a los navarros que habían defendido la independencia como traidores, porque el destino manifiesto de Navarra era ser español, o sea, un delirio, ¿no? Ese era el destino manifiesto, por lo visto, y lo decían así, o sea, no son palabras mías. Y entonces, pues efectivamente hay esas dos posturas, ¿no? Te estoy respondiendo a eso. Es exactamente lo mismo, porque Jaime Ignacio del Burgo sigue manteniendo las tesis de ¿Me has dicho Esparza o no? No sé. No, es Pello Monteano y Jaime Ignacio del Burgo. El debate es entre Jaime Ignacio del Burgo. Y Jaime Ignacio del Burgo sostiene las mismas tesis de Víctor Pradera, que en este momento están totalmente desacreditadas, y bueno, entre ellos en su casa con su perrito hablarán. Pero no sé si decías algo, Goldo. No es Esarte. No. Esarte y Monteano tienen una querella personal que no tiene nada que ver con esto. Es un tema interno de que, bueno, Esarte hizo un libro y Monteano se lo corrigió, y ahí tienen un desacuerdo. No, pero eso no tiene nada que ver con este debate. No, el debate que hay detrás era el otro que te decía, que todavía colea, y
y es eso, ¿no? Y al hilo también de eso, de que sí quería decir un dato que ha salido, lo ha mencionado en parte Amaya, al hilo de esto, es que esto es una ficción narrativa, pero está basada en hechos históricos y en datos fehacientes, ¿no? Y esos datos son muy, muy significativos, y es que Pello Monteano trabaja en el archivo de Navarra, y en una búsqueda de estas en el archivo encontró unas cartas, y mirando esas cartas eran las cartas que habían cogido en el castillo cuando cayó. Es decir, entraron allí, destrozaron aquello, cogieron a los prisioneros, y cuando los registraron, un soldado castellano encontró un fajo de cartas que eran las que tenía Jaime Velaz de Medrano como alcaide, en las que se comunicaba pues con el rey, con el confidente, con el contacto, con el amigo, con el notario de Elizondo, y esas cartas son reales, son testimonios reales de lo que ocurría en el momento, que las cogieron allí. Claro, los castellanos recuperaron esas cartas y las utilizaron para procesar y castigar a la gente. Aparecía allí el notario, es uno de los datos que hemos utilizado como argumento ficticio, pero las cartas son reales, y los testimonios, por eso cuando Amaya estaba hablando de estas cosas decía, nos hemos documentado, esos documentos son reales, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, nos hemos inventado una carta ficticia en la que se le da la vuelta. Si el notario de Elizondo le avisa a Jaime Velaz de Medrano o a Miguel de Jasso, le dice que vienen los castellanos por el puerto de Velate con 6 sucres y no sé cuántas culebrinas y con 10.000 soldados y con carros, y eso está documentado, nosotros hemos inventado una carta en la que Miguel de Jasso, el hermano de Francisco de Javier, le responde y dice, oye, te agradezco el aviso, no nos sirvió de mucho, y después de haber caído el castillo, pues me he conseguido escapar, y te advierto que sepas que estoy huido y que me voy a apuntar a otra guerra porque iba a dirigirse a Hondarribia, a otra batalla, ¿no? Entonces, eso es un poco refiriendo a ver si nos hemos documentado, no nos hemos. Lo de Esarte, yo te pediría que lo olvidaras, porque una vez hablando con Esarte, con el que yo tenía mucha relación, me dijo, ¿no? Pues tuvimos una pequeña diferencia, y le dije, joder, pero a ver, tú nos has ayudado tanto en Navarralde, es una persona que nos ha ayudado infinitamente, de gran corazón, pero me dijo, Ángel, no voy a seguir, yo cuanto más viejo, más pellejo. Me lo dijo así, y es una querella personal, no le demos más importancia. Es un gran tipo, pero... Tenemos unas cuantas preguntas. Espera. Sí, ahora sí. La primera a Amaya Ballesteros sobre el cómic. Yo tengo una pequeña experiencia muy pobretona, pero interesante, porque claro, nosotros somos de una generación que leíamos Vidas Ejemplares y Vidas Ilustres. No sé si conocíais esas publicaciones, que tenían texto y tenían dibujos. Nosotros nos quedamos con los dibujos, pero indudablemente era una manera de divulgar el propio libro de una manera visual, que yo creo que es muy importante. Y entonces, en el año 78, mi hermano Coldo se leyó una serie de libros sobre Sabino Arana, hizo un guión, y como en aquella época no había ninguna experiencia en relación con los cómics, le encargó a un pintor experto en dibujar corridas de toros hacer la biografía de Sabino. Entonces hizo un cómic. Ese cómic no sé si lo conocéis, alguno de vosotros. No lo conocéis. Pero yo creo que fue un esfuerzo que se hizo en aquel momento para tratar de divulgar la biografía de Sabino visualmente, ¿no? Yo creo que quedó bien, pero nos quedamos un poco fríos porque no tuvo mucho eco. Y lo atribuimos a que quizás el tema del cómic no estaba suficientemente consolidado como para que la gente lo siguiera, ¿no? Entonces la pregunta es si ahora esto, yo cuando he visto esto he dicho, qué pena no haber tenido a Amaya Ballesteros en aquel momento para que nos hubiera hecho el dibujo, porque este cómic es un cómic relativamente barato, que se puede ver en un pispás y que tiene, yo creo que la facultad de ilustrar y quedarse uno con la idea, que es lo importante, ¿no?, en ese tipo de cosas. ¿Vosotros tenéis pensado en hacer otro tipo de cómics en relación histórica
divulgativos de este tipo. Por ejemplo, en Navarra me imagino que hay de todo, porque Navarra está lleno de historia y además de personalidades históricas de primer nivel, desde Arturo Campión, el propio don Manuel Irujo, en fin, toda esa playa de personalidades tan... Entonces la pregunta sería esa, si vais a continuar con esto. Y en segundo lugar, bueno, conviene ir a Navarra. Yo la semana pasada he estado desde La Bastida hasta Carcastillo, dando una vuelta por todos los pueblos, desde Orreaga y, en fin, pues Sancocha, terminando en Tudela, que por cierto nos encontramos con un guía, Miquel, alumno de Castola, que podía hacer una explicación de tutera en euskera, y que había tenido una experiencia muy mala porque él era arqueólogo y estaban trabajando en un tema interesante en la judería, y resulta que el alcalde de Tudela, que debe ser de Navarra Suma, pues quería pues hacer una chapuza con una de las excavaciones, porque quería que miraran a otro lado y tiraran unas paredes. Estos se negaron y entonces les quitaron el proyecto. Es decir, que todavía en Navarra se continúa. Y entonces la pregunta es, pasamos lógicamente por Javier, ¿no? Yo no conocía a Javier, había oído hablar toda mi vida de Javier, la Javierada y esas cosas, pero nunca había. Y había leído la biografía de Basaldúa sobre San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Claro, es una biografía hecha por un nacionalista. Entonces destaca aquellos aspectos pues más nacionales de los dos santos, ¿no? Pero cuando estuve el otro día, hace 4 días, en Javier, está todo perfectamente limpio, organizado, bien presentado, pero la historia es una historia que podría ser la del guerrero antifaz, ¿no? Es decir, una cosa muy lejana. ¿Vosotros en Navarralde o tenéis idea de ir poco a poco forzando la máquina para que la historia se cuente de otra manera? Porque yo creo que tiene mucha importancia, porque también es visual. Cuando uno se mete, ven aquellos paneles, son todos paneles visuales. Pero uno se queda con la idea de que San Francisco Javier era un señorito que tenía ahí su castillo, que tenía unos hermanos que eran muy belicosos y que al final se quedaron sin ellos, y él se fue a París a estudiar y luego murió pues a los 44 años en Goa o no sé dónde. Pero bueno, la pregunta es esa, es decir, que me imagino que hay mucho que trabajar, mucho que recuperar en la historia y mucho que hacer. Y no sé si contáis con medios y contáis sobre todo con ejército suficiente como para poder ir solventando esta situación. Yo, si quiere, Ángel, hacemos un grimorio entero de cómics si hace falta, pero claro, luego ya la financiación y esos temas. Sé que están haciendo, sé que habéis hecho otro tipo de... O sea, han hecho cómics sobre la Catalina de Foix, N. Cuaricha y otros títulos han sacado. Y bueno, sí que pretendéis hacer un poco la historia de Navarra, ¿no? Darle un poco énfasis a los personajes ilustres, de alguna manera, o a los hechos históricos importantes. Pero bueno, yo si quieres que hagamos más, hacemos todos los que sean. Efectivamente, un poco en la línea que has explicado de una manera genial, es decir, ¿qué consigues con esto? Se hacen otros cómics, Asisco Urmeneta ha sacado otro sobre Amaiur, pero es un libro, cómic libro, gordo, y eso pues tiene una tesis, tiene un montón de datos, la gente leerá eso y el que quiera estudiar eso sacará. Hombre, nosotros hemos optado por lo que has dicho, que el que lo lea se haga una idea. Yo creo que eso es el principal objetivo de esto, ¿no? Y en ese sentido ya llevamos unos cuantos. O sea, precisamente Amaya, como ha dicho, se nos acercó ella porque vio que hacíamos este tipo de cómics, que no son muchos. Empezamos a hacer por iniciativa de los dibujantes, más que nada. Con Josevinsky hicimos un cómic sobre Neko Aritza, porque es otro personaje que está ahí y que nadie sabe exactamente qué. Hombre, pues nadie sabe exactamente qué, pero tiene unos datos pues bastante relevantes, que es el primer caudillo, rey, vascón, el que primero de alguna manera fundó un territorio que era independiente. Bueno, pues lo trabajamos de esa manera y le damos esas referencias a la gente. Hicimos lo mismo con Catalina de Foix, que es la última reina de la Navarra del sur, de la Alta Navarra, porque esa es la que de alguna manera revolucionó el reino, heredó un reino medieval y lo modernizó. En Navarra luego hubo un renacimiento muy poco conocido, pero muy relevante, muy interesante, y fue gracias a que esta reina reformó el reino. Lo que pasa es que se le echaron encima los españoles y a ella le tocó la conquista. Es un personaje muy significativo. No es nada conocido, es más conocido, por ejemplo, todos conocemos seguro el frontón Labrit de Pamplona. Pues Labrit era el esposo consorte.
El consorte sí es conocido y la que era la verdadera reina, y que era además la que tenía cerebro, porque el otro día ser un... No digamos, ahora... sí, pues el caso es que ella no ha pasado a la historia. Y bueno, pues es un personaje pues interesante y que además acabamos de sacar un libro, además ahora con Deya, que ha venido antes se me ha olvidado comentarle, hemos sacado un libro sobre las 4 reinas. Y la primera de las 4 reinas significativas, que son del Renacimiento, me acuerdo, José Luis Orilla me puso el título, que yo lo corté porque era muy largo, y era 4 reinas navarras del Renacimiento, ¿no? Y efectivamente ha habido un Renacimiento navarro súper interesante. Y la primera y más interesante quizás, bueno, más interesante es difícil porque luego Juana de Albret y Margarita de Angulema son muy importantes, pero bueno, ella es muy importante y sobre eso hicimos un cómic. Es decir, sí estamos trabajando. Otro, antes también lo he citado, el tema de las mujeres que fueron embrujadas en Zugarramurdi, porque siempre ha pasado las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Y han hecho películas en las que las queman y qué divertido es quemar unas brujas. Es como si alguien hiciera un chiste sobre el Holocausto y sobre los judíos que quemaban en no sé qué. Pues bueno, esto es una burrada, es una bestialidad, pues vamos a darle la vuelta al tema y vamos a dar a conocer lo que pasó allí en un cómic. O sea, no cuentas toda la historia, pero sí das unas claves que son muy evidentes, ¿no? Pues el año pasado sacamos el de Benjamín de Tudela. Entonces, al hilo de todo esto, el año pasado en el Salón del Cómic de Pamplona nos llamaron y nos invitaron a hacer una colección, una exposición con estos cómics históricos que están teniendo mucho éxito, están funcionando bien porque son de calidad. Uno de los elementos, antes alguien ha preguntado, a ver qué queremos que se quede de estos cómics, ¿no? Bueno, pues una cosa que se está quedando es la calidad. Eso que lo sepamos porque son cosas, pues realmente son una obra de arte, están quedando muy bien. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería comentar de esta serie que nos gustaría seguir haciendo, pero sale caro, sale caro, y eso es una de las razones por las que recurrimos a Sabina Arana, a Fundación, y nos han ayudado. Y el otro que me decías, que si pensamos seguir trabajando en este tema, la otra pregunta, seguir trabajando en el tema de la historia de Navarra y de Euskal Herria, porque en definitiva la historia de Euskal Herria es la de Navarra en conjunto, Navarra ha sido Euskal Herria, Baskonia, es una herencia que va pasando, que en un momento se llama Baskonia, en otra época se llama de otra manera, pero somos lo mismo, como muy bien has dicho antes, somos el mismo pueblo. Nosotros trabajamos en ello. Hace unos años llegamos a un acuerdo con las Ikastolas, que tienen un problema las Ikastolas de Navarra, en este caso, con Pello Irujo, el hermano de Xavier, que estaba entonces de Lehendakari en las Ikastolas, en la Federación. Y nos dijo que ellos tenían un problema de formación, que no hay una formación estrictamente histórica de nuestro país. No hay nadie que coja el país y haga la historia. Tenemos la historia francesa, tenemos la historia española, tenemos bastantes historias locales, pues la historia de Anzola. Hay un estudioso que se mete allí y el problema de la historia de Anzola es que está metida en un marco que no es el nuestro. Nos falta precisamente la historia de nuestro marco. Y ahí es en lo que estamos trabajando. Y entonces con Pello Irujo hablamos de esto y le propusimos, nosotros nos encargaríamos de eso. Y le hicimos un cursillo, que es un cursillo que ha salido bien, un cursillo online, y que en este momento se lo ofrecimos a las Ikastolas como formación, con créditos, está reconocido y tal. Y nosotros, como hemos trabajado bastante ellos y vemos que es un curso sintético y fácil, accesible, lo hemos abierto. Es decir, cualquiera se puede apuntar. Es una cosa que funciona, pero son esfuerzos mínimos, es decir, pues igual cada año se nos apuntan, pues igual 50 personas, 70, 100 personas en algún año, ¿no? Está bien, pero, y sobre todo si esos son profesores de Ikastola, mejor que mejor, ¿eh? Se nos han apuntado gente de Reno, de México, de Uruguay, de Iparralde. Para nosotros eso que gente de la diáspora nos tenga como referencia es un gran valor, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Seguiremos, tenemos pocos recursos, somos un grupo muy pequeño y el reto está ahí. O sea, yo una de las cosas que veo en Navarralde es que tenemos demanda, que tenemos ahí un reto de trabajo inmenso, pero nosotros no somos una institución. O sea, tenemos los recursos de nuestra gente, los que nos apoyan. Yo os invitaría a que os hicierais de Navarralde. Con esa cuota pues vamos trabajando. Aprovecho, un poco de publicidad. Y te agradezco la pregunta, que conste que me invites a poner en valor lo que hacemos o lo que intentamos hacer, pues es de agradecer. Tenemos una pregunta también relacionada con Navarra, no sé si tiene alguna relación con Amaiur, pero la tengo que leer. Dice la pregunta: me gustaría que habléis algo de Montejurra y también de los agotes.
de Bosate. No sé. Es que no sé quién, yo no puedo responder porque no conozco el tema, o sea que Yo dibujo. A ver, son aspectos parciales. Nosotros, con el vacío que hay, con las carencias que hay, hombre, nos centramos un poco en el marco, lo que decía, ¿no? Pues puede haber un historiador, pues, de Amorebieta, un historiador de Tolosa que hace un trabajo excepcional y que son los que más saben de su pueblo, que conocen el nombre de los caseríos, la historia, la biografía de los personajes, etcétera, ¿no? Pero es muy importante el marco. Nosotros trabajamos el marco. En la historia de los agotes, yo la conozco a título personal y ahí hay otro vacío, pero es muy parcial. La historia de Montejurra, pues no sé lo que querrá de Montejurra. Montejurra nos remite al carlismo, a todas las batallas que hubo allí, unas detrás de otras, ¿no? Pues también conozco, pues a título personal, pues, pero no sé si es el momento. A ver, yo no haría hoy en día un cómic de Montejurra. Montejurra seguramente que para los requetés será un referente emotivo, pero bueno, no la reivindico. Otra pregunta. No sé si está respondida, pero bueno, lo voy a lanzar. Sobre la batalla de Amaiur se ha escrito mucho. ¿Qué aporta de novedoso la publicación que se presenta aquí? Bueno, pues respondiendo a esa pregunta, pues hemos hecho una publicación en un cómic. O sea, hasta ahora pocos cómics yo creo que se hayan hecho de Amaiur, salvo el de ¿cómo se llama? Asisco, no me sale. Asisco, por Dios, si me oye. Salvo el de Asisco, yo creo que no hay ningún otro que haya contado la historia en viñetas, ¿no? Y bueno, era la idea de trasladar la historia, o sea, mediante el cómic, contar lo sucedido. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Un poco al hilo de eso, antes también ha preguntado alguien de otra manera. Alrededor de Amaiur este año hay un montón de cosas. Hay un montón, hay videoclips, hay movilizaciones, concentraciones, hemos sacado nosotros un libro. Los de Aranzadi, aparte de que siguen investigando, han puesto en marcha un museo. El otro día, hablando con Juancho Aguirre, que es el director de Aranzadi, me decía que tienen otra iniciativa que es al hilo de todas estas cosas. Además creo que tú estás implicada, están saliendo una serie de imágenes, pues, de un pintor de Lazcano, de no sé quién y tal, los cómics, digamos que hay una iconografía, que hay una imaginería que hasta ahora no había, porque estamos hablando de hace 500 años, no había cámaras de fotografía ni cámaras de grabar, ¿no? Y entonces van a hacer con eso una pequeña exposición. Hay muchas cosas. Nosotros lo que hemos hecho lo que queríamos hacer con esto es que hubiera un instrumento muy fácil, muy directo, para comunicar, para divulgar, para llegar al máximo posible. Hemos hecho una tirada de 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares hoy en día, sea de lo que sea, es un exceso. Nosotros, en cambio, lo distribuiremos, pues porque tenemos gente que ya colabora con nosotros, podemos llegar aquí, podemos llegar ahí, vamos a la Feria de Durango y lo vendemos. Eso implica que se va a ver en muchos sitios. La colaboración con Sabina Arana también con la Fundación va en ese sentido. Es decir, que no solo sea una cosa que distribuya Navarralde, sino que a través del prestigio y de los vínculos que tiene la Fundación, también llegue a un público más amplio, ¿no? A mí me encantaría, pues, llegar, pues, por ejemplo, a un acuerdo, pues, con Deia y con Diario de Noticias y hacer una promoción con esto. Es una idea también que se puede hacer. Igual sea. Pero esa es la idea. Una divulgación fácil, directa, sencilla. Porque el libro de Asisco es una obra de arte. Yo le he echado un vistazo pero es un libro así. Y vale 25 euros. Cómprate eso y ponte a leer y estudialo. No es fácil. Acercarse a la historia pues cuesta. Y esto es una fórmula sencilla.
que se hable por el micrófono no es un capricho. Y tampoco es para que, bueno, se oye mejor, pero es para que quede grabado, porque luego esto estará en internet y si no pasamos por el micrófono no se oye. No es un capricho. Creo que... No, es que Nik esan nahi nun, quería decir que yo sí estoy siguiendo bastante de cerca los cómics que edita Navarralde. Y quería decir que me están sirviendo, me están siendo útiles para enterarme de cosas que no sabía. Una de ellas habéis comentado, el tema del apellido de Labrito Albret, de lo de Frontón, el Concho. Y otros detalles que me están ayudando a quizá comprender la importancia y la envergadura que tuvo el Reino de Navarra en su momento en el concierto europeo, ¿no? Y tú has citado, Ángel, el Benjamín de Tudela. Pues quizá a modo de anécdota, pero en el libro de Benjamín de Tudela, que es un señor, que creo recordar, que vivió en la época de Sancho VI o Sancho VII, no sé cuál de los dos, y que por lo visto debía ser un viajero que anduvo por Oriente Medio, pero antes que Marco Polo. O sea, que aquí todos conocen a Marco Polo como gran explorador europeo, y resulta que en Navarra tuvimos uno, ¿no? Que era este señor Benjamín de Tudela, que yo no tenía ni idea ni que había existido, ¿no? Y en el cómic se cuenta una cosita que supongo que sea verdad, y yo así me lo he tragado, que llega a Alejandría y se encuentra con que en Alejandría hay barcos navarros. O sea, hay barcos navarros en Alejandría en el siglo XII. Y dices, Concho, pues sí que tenía fuerza y potencia el reino de Navarra como para que barcos suyos, que supongo que habían llegado hasta allí a comerciar, a importar, a exportar o lo que fuera, ¿no? Y entonces me abro los ojos y digo, Concho, joder, pues efectivamente el reino de Navarra en otro momento, joder, sí que fuimos importantes y tuvimos potencia, ¿no? Y potencia y fuerza. Y luego también tuve conocimiento al hilo de eso como Sancho VII el Fuerte, que creo que era de Tudela, también mandó escribir una especie de Biblia, un cómic precioso que en aquella época solamente hacían las grandes potencias europeas, ¿no? Y bueno, y cierro la intervención un poco insistiendo en que los cómics de Navarralde me están sirviendo para situarme un poco en nuestra historia, ¿no? Bueno, un poco en la línea de lo que dices, yo creo que eso también es una función, ya entrarías en aspectos ya más concretos, ¿no? Pero efectivamente, antes has hablado de que éramos un pueblo, de que hay un sentimiento de pertenencia y tal, ¿no? Otro. Y yo creo que esto nos aporta también otra perspectiva, y es, en este caso has citado lo de Benjamín de Tudela. Yo me acuerdo que lo comenté con el guionista de ese cómic, que es Miquel Begoña, que es de aquí de Bilbao, y me decía que había leído ese pasaje y decía, hombre, este cuenta que cuando llegó a Alejandría y se acercó al puerto, vio que había bajeles de las potencias del mundo de aquella época, ¿no? Y ahí estaban entre las potencias, estaban Génova, Venecia, no sé si Amberes o Ámsterdam, etcétera, tal, y había barcos navarros. Y me decía, hombre, lo curioso es que no había ni de Castilla ni de España. España no existía y creo que Castilla no tenía ninguna potencia marítima, ¿no? Es curioso, es decir, esto nos sirve también para ver nuestro propio país desde otras perspectivas que han pasado, que han ocurrido, y luego eso cómo ha cambiado y tal, nos ayude también, pues eso, a entender la evolución que se ha dado en la historia, y una evolución que precisamente no ha sido pacífica, ¿no? Que a veces pensamos que las cosas son como son, y ese son como son es muy discutible. Yo creo que eso es un elemento, ¿no?
que habría que tener presente. Y luego lo de la Biblia, sí, lo que tú dices es verdad. Eso es una joya totalmente desconocida. Yo la he visto. Es algo espectacular. Es un libro gordo y es un invento de Sancho VII, el Sancho el Fuerte, encargo. Sí, es un proyecto de él. Y lo que hace es contar, te digo porque lo estuvimos comentando un día, lo que hace es contar la Biblia, que en aquella época tenía mucha importancia, la religión cristiana y tal, la forma de transmitir al vulgo, a la gente, a través de viñetas. Es decir, el buen samaritano, y es una viñeta con 2 palabras, y la ballena de Jonás, y ves las viñetas y son unos dibujos espectaculares. Yo creo que dignos de tu arte. De verdad, es algo espectacular, con unos colores muy vistosos y con un dibujo muy dirigido al público, un poco con la misma intención de lo que hacemos nosotros. Sí, es una cosa que igual no conocemos. Hay 2 ejemplares, por lo visto, alguna vez hemos comentado eso, y hay 2 ejemplares, uno creo que está en la universidad no sé qué de Alemania y la otra está en otra universidad, no sé. Pero es un dato histórico muy interesante. Si no tenemos más preguntas, antes de terminar quiero pedir perdón a la autora por haberme referido como un libro de dibujitos. No era mi intención ofender. Está Guicciorime. Bueno, ha estado muy bien porque aparte de todo lo que nos han contado Ángel y Amaya, pues ha habido debate, lo que quiere decir que a la gente ha disfrutado. La idea es esa, y ahora pues a leer el libro y todos los demás libros que para eso se han escrito, y en todos hay cosas interesantes. Besterik ez, eskerrak Aingeru Gurutxagari, eskerrak Amaiari, eskerrak Angeleri eta eskerrak zueri etorzarielako eta esan deuzkuzuen guztiak konta deuzkuzuelako, eta hurrengora arte, ez da besterik.